sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí para continuar con nuestro estudio. Qué bueno ha sido el Señor al permitirnos este tiempo. Eh, bueno, les animo, mis hermanos, para que aparten su tiempito, para que cada jueves aparten una horita. Tratamos de no ir más largo, que ustedes puedan apartar esa horita para decir, vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra. No se desanimen si de pronto algún día, por alguna razón providencial, eh, no pueden, no pueden estar, ahí quedan como los estudios en YouTube. Le animo a que los vea, tome sus apuntes, le animo a que se integre a la siguiente clase, pues para que no vaya dejando ahí como rezagado su estudio. Puede ser que alguien diga, no, es que ya me he perdido como 2 jueves y ya, ¿para qué sigo? No, la idea es que pueda seguir, hermano, y que podamos eh, seguir avanzando y creciendo ahí con este estudio. Así que le animo a ello. Em, si de pronto surge alguna duda, si surge alguna pregunta, pues
con tranquilidad, mi hermano puede escribirme, o si el domingo nos vemos en la iglesia, pues puede comentarme, y no le prometo que tenga toda la respuesta, pero intentaré. Y si no, pues nos la dejaremos de tarea para seguirla estudiando. Muy bien, voy a invitarles a que oremos y a que pongamos este tiempo delante del Señor. Señor bueno, te damos muchas gracias por una vez más darnos este día, por llenarnos de vida, de aliento, de vigor. Vemos en ti un Padre amoroso, digno de nuestra adoración. Vemos en ti al único digno a quien debemos rendir toda nuestra vida. Entendemos que necesitamos conocerte cada día más y que necesitamos conocerte mejor. Entonces acudimos al consejo de tu palabra y por eso queremos estudiar la Escritura para conocerte a ti cada día más, para entender algo más de tu obra, y cada vez mientras repetimos muchas de las verdades que estamos diciendo, pues todas esas verdades se vayan instalando en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos para que en nuestro diario de vivir podamos ponerlas en práctica. Ayúdanos para que todo esto que vemos en Apocalipsis con respecto al sufrimiento de nosotros como cristianos, pues Padre, podamos ponernos en sintonía con lo que tú nos revelas, podamos ponernos en sintonía con las verdades de la Escritura, y todas estas verdades pues traigan aliento a nuestro corazón, traigan paz y nuestra fe sea fortalecida. Como siempre te doy gracias por cada uno de los hermanos que se esfuerza, que toma de su tiempo y que llega hasta aquí con el deseo, Señor, de seguir escudriñando todos juntos tu palabra. Tráenos aliento, te lo pedimos. Trae fortaleza a nuestras vidas, a nuestros corazones, te lo rogamos. Ponemos este tiempo y te rogamos que guíes nuestro pensamiento esta noche. A ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio Apocalipsis capítulo, espero que haya dicho 13, y vamos a leer hasta el verso 10. Yo voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. No se preocupe si usted tiene Reina Valera, ¿listo? Bueno, dice la palabra del Señor así. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses, y abrió su boca con blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguien es destinado a la cautividad irá. Si alguien ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces
siguiendo con nuestro estudio consecutivo, quisiera recordarles, digamos, nuestro gran bosquejo, por decirlo de alguna manera. Estamos estudiando tres cosas que nos enseñan los primeros 10 versículos de este capítulo. Por eso estamos haciendo la lectura hasta ahí nomás. Primero, del verso 1 al verso 2, hemos visto la identidad de esa bestia. ¿Quién es? Del verso 3 al verso 8, vemos la actividad de esa bestia. Y al final, en los versos 9 y en el verso 10, veremos la respuesta que el Señor está esperando de los suyos, de los creyentes, con respecto a esta primera bestia a la que nos estamos refiriendo. Muy bien, y quisiera que leyéramos nuevamente el verso 7, la parte final. Dice, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Muy bien, aquí encontramos como una forma cuádruple, ¿no? Para referirse a toda la humanidad. Eso fue lo que quedamos ahí como en el verso 7. Y dijimos de ello que tiene una referencia universal, pero se está refiriendo a todas las personas no redimidas en la tierra. Y alguno dirá, uy, bueno, ¿y de dónde sacó esa idea? Bueno, eso es lo que vamos a tener que desarrollar el día de hoy. Esa universalidad se está refiriendo a ciertas personas. Y según lo que nosotros vamos a ver en el texto, nos vamos a dar cuenta que se está haciendo referencia a aquellos no creyentes, a los no redimidos. Palabras técnicas, a los irredentos. Muy bien, una vez más, a la bestia que trata de usurpar el lugar de Cristo, la vemos aquí pidiendo a autoridad, reclamando autoridad sobre ella. No debemos dejar pasar por alto que el Hijo del Hombre recibió toda autoridad y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Eso nosotros ya lo leímos, pero solo por si acaso, quiero que leamos Daniel 7:14. Nos hemos estado yendo constantemente al libro de Daniel, ¿cierto? Bueno, tengan en cuenta ahí su Biblia porque hoy vamos a leer varios textos. Daniel 7:14. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Listo? Pero esta bestia se nos ha comunicado y se nos ha dicho de esta bestia que también recibió autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y no solamente esto, sino que ahora el texto nos dirá que no solamente él recibió autoridad, como ya hemos analizado, sino que también dice, y adoraron a la bestia. Y todos, lo que dice el verso 8, a ver, leamos el verso 8 de Apocalipsis 13. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra. Todos los que viven en la tierra adoraron a la bestia. Todo, ahora lo vamos a analizar, todo aquel cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, así es como nos dice el texto, desde la fundación del mundo. Juan como que mira hacia el futuro y predice que la población de esta tierra seguirá las instrucciones de la bestia, se rendirá ante ella, la adorará. Todos los continentes, todos los pueblos, como un todo, obedecerán. No solamente obedecerán, sino que venerarán a esta bestia. Es muy interesante todo esto que el texto nos está comunicando, así que vamos a mirar como por partes todo eso. Notemos algo, y es que esta bestia es objeto de adoración. Pero nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que ha hecho esta bestia? Porque si nosotros nos detenemos a verla en su imagen, hemos visto cómo su imagen es una imagen en realidad terrorífica, ¿cierto?
a pesar de su imagen, a pesar de que no es como agradable, no es un ser al que todo el mundo quisiera estar a su lado, a pesar de que ya nosotros vemos su destrucción, sus alcances, sus características, pues ustedes notan que la bestia parece que ha logrado despertar mucha admiración entre sus seguidores. Ahora, ¿quiénes son sus seguidores? Note que el texto lo dice, los moradores de la tierra. Ahora, esto es muy interesante, hermano, porque el ser humano es creado para algo en especial. Fue creado para adorar. De hecho, todo fue creado para ello. ¿Para adorar a quién? Para adorar al único Dios verdadero, al creador de todo ello. Pero estos moradores desvían su adoración. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desvían su adoración del Dios verdadero? Bueno, mi hermano, como ya nosotros lo hemos visto, ha sido tal el engaño, es tal el engaño, es tan fuerte que terminan tergiversando la adoración y más bien ellos ahora se van a inclinar a adorar a la bestia en cambio de adorar al Creador. Y aquí se cumple todo lo que nosotros ya conocemos en Romanos capítulo 1 sobre la perversión humana. Cómo el hombre termina adorando algo creado y se aleja del Creador. Mis hermanos, tenemos que decir, bueno, ustedes ya me han escuchado hablar de esto, decir esto, si nosotros no adoramos al Dios verdadero, pues el hombre terminará adorando lo que crea que debe recibir su adoración. Y entonces él se va a desviar en su deber. Noten, lo que Juan ve es una bestia que busca ser Dios. ¿Sí lo notan? Que demanda la adoración de todos los hombres, que oprime por otro lado y que persigue a los creyentes por no querer doblar sus rodillas ante ella. Y debemos resaltar algo nuevamente, y es que la bestia puede ser adorada por los incrédulos porque eso es lo que Dios mismo ha permitido. Ok, sí, vemos que la bestia está alcanzando algo universal en su adoración con todos los pueblos, tribus, lenguas, pero eso también lo ha permitido Dios. La bestia puede abrir su boca para blasfemar contra Dios y contra la iglesia, porque eso es lo que Dios le ha concedido hacer. La bestia puede hacer guerra contra los santos y vencerlos única y exclusivamente porque el Señor se lo ha permitido también. Eso no podemos perderlo de vista. No olvidemos que es Dios quien está en el trono, hermano. ¿Quién es el soberano? El Señor. Él es el soberano del universo. Y he resaltado mucho estas verdades porque a veces cuando llegamos a este texto vemos la bestia y vemos al dragón, ya hemos dicho que es mismo Satanás, lo vemos tan poderoso que nosotros decimos, no, o sea, como que el soberano, y hay algunas personas que piensan como en esa dirección, ¿no? El soberano es Satanás. No lo es, y mucho lo es, y mucho menos lo es esta bestia. Es Dios quien gobierna, es Él quien ha permitido hacer todas estas cosas en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Así que, poniendo esto en perspectiva con el contexto de aquellos hermanos allá en el primer siglo, estos hermanos al leer estas palabras de Juan debían saber que Dios era quien lo había permitido así. Es Dios quien ha permitido que esto esté funcionando de esta manera. Por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo relatar? Cuando los creyentes en Esmirna fueron echados a la cárcel, ellos van a ser echados allí por causa de su fe, por confesar su fe. Entonces esos creyentes van entendiendo en ese momento, ellos debían entender que Dios era quien lo había permitido así. Si lo traemos hoy a nuestros contextos, hemos hablado mucho de pastores que hoy están pagando un gran precio con sus familias, con sus iglesias, en China, en África.
en Medio Oriente. Ellos son asesinados, puestos en la cárcel como unos auténticos criminales. Bueno, nosotros debemos saber y recordarnos que así Dios lo ha querido, así Dios lo ha permitido. Estos hermanos que están del otro lado entregando literalmente sus vidas deben recordar estas palabras. Todas estas cosas suceden contra el pueblo de Dios porque es así como Él lo ha ordenado. Es más, no solamente que Dios lo haya permitido, sino que Él lo ha ordenado así. Así que mi hermano, esto debe traernos a nosotros descanso porque eso significa que nada está fuera del control de Dios. Y esa es la esperanza del creyente. Por ello, la boca del creyente deberíamos nosotros cantar lo mismo que Moisés. Lo estaba recordando el domingo, le recordaba a los hermanos en la cena. ¿Quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? Magnífico en santidad, terrible en hazañas. Puedo estar en la cárcel, puedo estar a punto de ser ejecutado por mi fe, pero nosotros podemos cantar como Moisés. ¿Quién como tú? Hemos dicho que esta bestia está relacionada con gobiernos, con autoridades, ¿cierto? Que tiene poder y que ejerce ese poder sobre todas esas naciones. O sea que en realidad es una bestia muy poderosa, pero que también Dios le permite gobernar de una manera limitada. Eso también debemos recordarlo. ¿Por cuánto tiempo? Espero que haya dicho 42 meses. Entonces vamos viendo que la bestia no solo persigue a los creyentes, sino que se va a atribuir adoración, como ya lo resaltamos. Una adoración que solo le pertenece ¿a quién? A Dios, solo le pertenece al Señor. Y mire cómo este texto es muy similar al verso 4 que nosotros ya leímos. Vamos allá. Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Note, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? ¿Notan alguna relación que hay en los versos? Bueno. Pero tenemos que desarrollar esto más. ¿Quiénes fueron los que adoraron? Juan divide claramente la humanidad, si lo notan, entre los que adoran a la bestia. Y se dice algo más de ellos, aquellos cuyos nombres no están escritos. Pero también hay algunos que no adoraron y son aquellos que estaban escritos. Eso lo sacamos ahí deductivamente del texto. Aunque el texto aquí nos va a decir o nos va a hablar de quiénes fueron los que adoraron. Es una división, hermano, de los no regenerados frente a los regenerados. Los incrédulos en contraposición a los creyentes. Los irreligiosos frente a los religiosos. Ahora, nuevamente volvamos a decir que esta bestia trata de imitar a Cristo, quien compró a su pueblo de entre toda tribu, lengua, pueblo y nación. La bestia desea dominar al mundo, haciendo que todos los que no están inscritos en el libro de la vida, entonces vayan tras él, entonces lo sigan, entonces le rindan adoración. Entonces en el texto tenemos dos tipos de realidades de hombres en la tierra. Los que adoran a la bestia por un lado y los que no. A tener en cuenta eso. Ellos adoran, según lo que nosotros vamos viendo en el texto. ¿Por qué adoran? ¿Se da cuenta? Porque no han sido elegidos. Y por esa razón es que ellos fácilmente pueden desviar su adoración. Y lógico, van a tener que entregar su adoración a alguien. ¿A quién la van a entregar? A la bestia. No están inscritos en el libro de la vida. Y el texto nos pone en realidad ante una hermosa realidad, hermano. Y uno dice, pero ¿dónde están los que no fueron inscritos en el libro de la vida? Y entonces, ¿cuál es la realidad que está ahí?
Si nota usted, no todos los hombres serán condenados, pero no todos los hombres serán salvos. Algunos se resisten ante esas verdades que nosotros vemos aquí en el texto claramente. Notemos que aquí, notemos que aquí toda la humanidad rinde culto, pero un culto que se ha desviado, rindiéndose a un sistema bestial. Es muy importante que el texto dice quiénes fueron los que adoraron a la bestia. Y aquí encontramos un contraste entonces en el texto para mostrarnos esos dos pueblos de los que les he venido hablando. Hay dos formas de adorar. Hay una correcta, hay una que no lo es. Quienes adoraron es cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y tenemos aquí un significado entonces, ya dijimos, geográfico y temporal universal, que se confirma en la segunda parte del verso, que dice que estas multitudes de incrédulos fueron ordenadas para no tener vida eterna desde antes de la creación del mundo entero. Uy, esas verdades son a veces como, cierto, algunas personas se resisten y pelean contra ello. Es probable, hermano, que aquí en el texto se tenga en mente a toda la masa de la humanidad incrédula que vivió a lo largo de toda la historia y no meramente a una parte de ella en un breve periodo de cualquier era. Esto sugiere entonces la aplicabilidad histórica que trasciende el capítulo 13. ¿Significa que nosotros vemos hoy en acción a la bestia en medio de nosotros? Sí. ¿Significa que nosotros vemos hoy cómo pueblos, lenguas, tribus, naciones se rinden en adoración ante la bestia? Sí. Y nosotros como creyentes tenemos que reaccionar a ello y tenemos que verlo, mi hermano. ¿Cómo está funcionando el mundo hoy? Creo que hace 8 días hablábamos algo de eso, ¿cierto? Cómo el mundo se mueve bajo ese sistema bestial. Y cómo el mundo, al verse deslumbrado por todo eso que ve allí, terminan adorando a la bestia. Todos los habitantes de la tierra adorarán a la bestia. ¿Todos quiénes? Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Y como hace un momento les refería, nosotros hemos estado trayendo a este contexto todo el tiempo Daniel, pues ahora las palabras de Daniel podemos enfocarlas entonces un poco mejor. Vamos a hacer un par de lecturas, Daniel 7, para que todos notemos y para que podamos juntar esto que estamos hablando aquí en Apocalipsis junto con Daniel. Verso 8 al verso 12. Daniel 7, verso 8 al verso 12. Dice la palabra así, mire. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. No sé si con la lectura ya nosotros vamos viendo cómo, si vamos uniendo con todo lo que estamos hablando de Apocalipsis, todo va tomando un poco más de forma.
Quiero que leamos otro texto de Daniel, capítulo 12, verso 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo antes que existan las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Bueno, yo creo que ahí poco a poco vamos madurando esa idea, ¿cierto? Ahora, la noción de predeterminación está expresada por esa frase, desde la fundación del mundo. Muy especial como nosotros la encontramos aquí en este capítulo, pero quiero que veamos que en Apocalipsis hay otra parte donde aparece esta expresión también, 17:8. Mire lo que dice. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa ello? Bueno, que los santos que se escribieron en el libro antes que comenzara la historia, eso está implícito en el hecho que se dice, note que el texto dice que, o más bien está implícito en el hecho que se dice que los adoradores de la bestia no se escribieron así. Esta implicación que los nombres de los santos han sido escritos en el libro de la vida ocurre varias veces y Apocalipsis nos lo deja saber de una manera bastante explícita. Mire, Apocalipsis 3, versos 5 y 21-27. 3:5 dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos, 21-27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos, otra vez, en el libro de la vida del Cordero. Ahí está. Note cómo entonces los nombres de los santos han sido escritos en ese libro. Algo más, esa pequeña frase que tenemos ahí, libro de la vida, aparece 5 veces en Apocalipsis, aparte de este texto. Bueno, ya leímos 3:5, no lo vamos a volver a leer, ya leímos 21-27, no lo vamos a volver a leer, pero quiero que leamos 17:8. La bestia que viste era, y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito, ojo, en el libro de la vida desde la fundación del mundo. 20:12, una hojita ahí adelante, es lo que dice 20:12. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Bueno, y el 21-27 que ya lo acabamos de leer. Tenemos entonces el libro de la vida. Bueno, ahí tenemos ahí tenemos, ¿cómo se dice? Ahí tenemos todos los textos que están corroborando esta idea. Ahora, este libro de la vida, note que contrasta con los libros
Y lo que el texto nos va a referir es que en esos libros se registran los pecados de los impíos. Quiero que volvamos a leer 20, el capítulo 20. No sé si ustedes lo notaron ahí en la lectura. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 12 para tener algo de contexto. 20, verso 12 y verso 13. Note. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Sí lo notan? Pero dice, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por supuesto, que estaban escritos ¿dónde? En aquellos libros. Así que note que tenemos la noción de un libro de vida. Ahora, ¿es un libro de vida para quiénes? Ya nosotros podemos responder a eso. Para los justos. Y tenemos libros. ¿Libros de qué? De juicio. ¿Para quiénes? Para los malvados. Y esa idea se basa en esa misma idea dual que nosotros encontramos en Daniel, así respectivamente. Quiero que vayamos allá. Mire, veamos allá en Daniel, es el libro de redención. Daniel 12, verso 1 al verso 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será liberado, note, todos los que se encuentren como inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. ¿Sí lo notan ahí? Hay un libro de redención, pero también hay unos libros en los que se registran las acciones pecaminosas de los impíos. Y Daniel también nos ha dicho eso. Mire, Daniel 7:10. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, ojo, y se abrieron los libros. Muy bien, y ahí nos va a hablar de esos libros donde se registran esas acciones pecaminosas del impío. Entonces, a ver, repasemos. Hay dos tipos de realidades de hombres en la tierra. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y los que no la adoran. Y es importante que se nos dice que hay un libro de la vida. ¿Listo? Muy bien, espero que haya dicho que sí. Ahora, podemos seguir preguntándonos sobre el texto. ¿Quién tiene ese registro del libro? Bueno, ya nosotros lo sabemos, el único que podría hacerlo es ¿quién? Dios. Este libro, como nos lo está diciendo Apocalipsis, pertenece al Cordero, quien murió por todos aquellos cuyos nombres están escritos en ese libro. Quizás ustedes me escuchan redundando sobre eso, pero es que esas verdades no podemos dejarlas pasar por alto y se tienen que instalar en nuestra mente, hermano. Así que estas personas, los que están inscritos en el libro de la vida, le pertenecen ¿desde cuándo? Desde el tiempo de la creación. ¿Qué significa todo ello, hermano? Que si le pertenecen desde la creación, Él los protege, Él los va a liberar del malvado. Él ha dado una solemne garantía de que nunca borrará sus nombres de ese libro. Quiero que volvamos a leerlo, Apocalipsis 3:5, aunque ya lo hemos leído, pero note lo que dice el texto. 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré
del libro de la vida. Y no borraré su nombre, perdón, del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Está claro o no? Cuando Juan escribe para indicar, o sea, como Juan lo escribe más bien, se está refiriendo al creyente individual, a ese creyente que recibe la seguridad, a ese creyente que entiende que es hijo de Dios. Yo no sé si al nosotros detenernos sobre todos estos detalles trae esperanza a nuestro corazón, hermano. No hay dos libros para los que se salvan, uno para los que se salvan, otro para los que no. No hay un libro de registro de condenados en realidad. Unos han sido registrados y con otros, bueno, otros simplemente han sido dejados a su engaño, a su propio desvarío. Eso es lo que nos dice Romanos. ¿Qué nos va dejando esto en claro? Nos va aclarando, nos va reforzando una frase que nosotros ya leímos por allá. La salvación es del Señor. Deja claro que la elección de quién es, mi hermano, del Señor. Hay algunas personas que cuando escuchan hablar de esos términos de elección pelean y pelean, pero es que ahí está en el texto. Los incrédulos, aquellos que rechazan la palabra de Dios, el que rechazan el testimonio de Jesús, nunca tuvieron sus nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Listo? Son los seguidores de la bestia y la adoran en lugar de adorar al Señor, al único Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces se convierten en seguidores de quién? Bueno, pues en seguidores del diablo. Y sabe que van a compartir su destino. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 20, verso 10. 20, verso 10 y verso 15. Mire lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 15, mire esto. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Qué le espera a aquellos que adoran a la bestia? El mismo lugar de la bestia. Algunos creen que cuando se habla del libro de la vida, piensan que, y se refieren en estos términos, como que el libro de la vida tiene aún líneas en blanco, ¿cierto? Y si alguno cree, pues entonces Dios lo va a apuntar en ese libro de la vida. Ah, ¿usted creyó hoy? Hoy está apuntado. ¿Quién más quiere creer? Y así como vayan creyendo, entonces el Señor los va apuntando. Otros un poco dejando volar su imaginación, a igual que los que inscriben, entonces piensan que el Señor tiene también, así como tiene lápiz, tiene borrador, ¿cierto? También tiene un borrador. ¿Para qué? Bueno, para quitar a aquellos que están, y como usted no se está portando bien, borrado. Y mañana pues puede volverse a escribir o algo así. ¿Se dan cuenta cómo suena todo eso de incoherente, hermano? Dios ya determinó quiénes están escritos en ese libro, ¿sí o no? ¿El libro se estará completando, les pregunto? No. Si en el libro, mire, si en el libro hay líneas en blanco, hay espacios en blanco que aún, en el que aún se pueden anotar algunos y se pueden añadir algunos, significa que el plan del Señor aún está incompleto. ¿Sí o no? Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuándo fue escrito el libro? ¿Quién escribió el libro? Todo eso nos lo está comunicando el texto. Si notan esa frase, la frase del Cordero que ha sido inmolado. Bueno, puede indicar que es el Cordero quien posee el libro, o que el Cordero
es la fuente de vida asociada con el libro. De cualquier manera, debemos repetirnos esto. Él tiene soberanía sobre quien tiene vida y sobre quien no. Y entonces, ¿cómo interpretamos esas palabras? ¿Debería esa frase desde la fundación del mundo, podemos asociarla con inmolado? ¿Qué tiene que ver? ¿Podemos asociarla con escrito? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se asocia todo eso? Bueno, la respuesta a esa pregunta depende de la lectura de otros pasajes que arrojen luz sobre este punto del que estamos hablando. Entonces, hagamos el ejercicio. Juan 17:8, Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es, pero que vendrá. Miren, mi hermano, que aquí se omite la referencia al cordero inmolado. Y de este modo entonces indica que los elegidos de Dios, ¿cuándo fueron escogidos? Bueno, fueron escogidos desde la eternidad. Pablo también testifica que Dios escogió a su pueblo en Cristo antes de la creación del mundo. Efesios, vamos allá. Efesios 1:4. Vamos a mirar cómo tenemos todo un testimonio bíblico en cuanto a ello. Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, dicho esto, deberíamos mencionar que Dios escogió a Cristo para la tarea de redimir a su pueblo antes que el mundo fuera creado. En eso podemos ir resumiendo toda esta idea de Apocalipsis. Mire cómo nos lo expresa el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado, está hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y esta tarea conlleva que eventualmente entonces Él sea inmolado. ¿En qué tiempo será Jesús inmolado? Bueno, en el tiempo que Dios va a señalar en la historia. Él vendrá, Jesús entrará en la historia del hombre y será inmolado como un cordero. En conjunto, en síntesis, la evidencia que Juan ofrece en Juan 17 es reveladora. Porque conecta esa frase desde la fundación del mundo con eso, con escrito. El libro de vida con todos los nombres del pueblo de Dios pertenece a ese cordero inmolado de Dios. Mis hermanos, inevitablemente tenemos que decir, estamos frente a una palabra de un enorme consuelo para los santos en la tierra que se enfrentan con esos ataques de la bestia, con ese ataque del maligno. Sus nombres están escritos en la vida, en el libro de vida, y el Cordero fue inmolado a favor de ellos. Los ha comprado para que vivan eternamente con Él. Mire cómo lo dice Juan nuevamente, Apocalipsis 5:9, perdón. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Hermano, esta es una palabra muy esperanzadora. Ahora, mire cómo nosotros vamos viendo todo esto hoy y es lo que ha pasado en toda la historia todo el tiempo. La gente rechaza a Cristo, el verdadero Cordero que ha sido inmolado, porque siguen a la bestia. Los que la adoran, los que adoran a la bestia, quizás no mueran como mártires. Muy posiblemente ellos quizás mueran más bien en abundancia y mueran viviendo una vida así como tranquila. Algunos de nosotros podríamos decir, pero es que es muy terrible ser torturados por la bestia. Algunos un poco más agresivos en sus palabras dicen, pero ¿por qué los creyentes deben padecer persecución? Bueno, en realidad la respuesta es muy sencilla, porque la Biblia lo dice. Y el mundo no es digno de los creyentes. Pero mis hermanos, debemos notar algo sumamente importante. Dios es el que otorga autoridad a la bestia. Dios le ha dado autoridad a Cristo, suprema autoridad. Ahora, Él como soberano le ha dado autoridad a la bestia, sí, con la diferencia que Cristo triunfa sobre la bestia. Y es bueno que una vez más repasemos todos estos pasivos divinos que nosotros hemos encontrado en este verso. Permítame, yo se los recuerdo. Se le dio boca, se le dio autoridad, se le permitió hacer guerra, se le permitió que recibiera adoración. Todo esto hasta cuando, hasta un límite de tiempo, se le dieron 42 meses nada más. Entonces el Señor quería que estos creyentes en Asia Menor entendieran que todo lo que estaba sucediendo en sus vidas estaba bajo ese control divino. Es Él quien ha permitido que la bestia haga todo esto. Mi hermano, nada está fuera de su control. Todo ha sido ordenado para Él, para su gloria. Aún tenemos que decir que para el bien de su pueblo. Persecución contra nosotros los creyentes para nuestro bien. Sí, mi hermano, eso es lo que nosotros debemos entender. Dios es la fuente incluso de la autoridad de la bestia. Los creyentes genuinos tienen la seguridad que sus almas pueden, déjenme utilizar una palabra muy coloquial entre nosotros, pueden capotear cualquier tormenta satánica debido a la seguridad que les otorga el libro del Cordero. Debido a que el libro de la vida se atribuye sin reservas a Cristo. La salvación de todos los santos se presenta como dependiente del único actor redentor, Cristo. Del único acto redentor hecho por Él. Él es el único que ha sido inmolado por los pecados de su pueblo. Así que el texto dice que ese libro de la vida le pertenece al Cordero que fue inmolado. Este Cordero fue inmolado desde el principio, fue predestinado para ello. Fue invocado en un concilio eterno para ello. Ese Cordero inmolado se constituye en una señal de justicia, de esperanza y el único medio de gracia. Vemos a un Cordero vicario, un Cordero puesto en el altar del sacrificio. Ese único Cordero es Cristo. Cuando a nosotros se nos refieren estas palabras, un Cordero inmolado, inmediatamente nuestras mentes tienen que ir allá al Antiguo Testamento. Recordar cómo un cordero tenía que ser degollado, tenía que ser entregada su sangre, tenía que ser entregado en un sacrificio cruel, en un sacrificio sangriento por el perdón. Hacia allá va nuestra mirada cuando nosotros leemos en los textos
y se habla de un cordero inmolado. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, lo maravilloso de Apocalipsis? Porque lo maravilloso de Apocalipsis es que se nos presenta el Evangelio, diciéndonos que aquí está el Cordero inmolado. El libro de la vida tiene que ver entonces con ese decreto de Dios, con el Cordero inmolado, con el cumplimiento histórico que Cristo efectúa a favor de su pueblo, a favor de los suyos. El gran protagonista es este Cordero inmolado. El gran protagonista, Juan nos lo ha dicho desde el verso 1 en la primera línea, nos ha revelado a Cristo. No es la bestia, hermano. Apocalipsis 13 sí nos ha descrito una bestia, una muchedumbre que adora, pero note también nos muestra la gran verdad de la redención por sacrificio, la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Todo esto estaba dispuesto, determinado antes de la fundación del mundo. O sea que todo eso hace parte del plan eterno por el conocimiento previo de Dios, y las promesas y los planes de Dios se cumplen o no se cumplen. Se cumplen. Y su pueblo camina mirando ese cordero inmolado. Y su pueblo camina y sus pies se afirman en todas estas verdades que nosotros vamos encontrando. Aún en medio de la lucha, aún en medio de la persecución, vuelvo a decir, aún en medio de un mundo, hermano, que no está hecho para nosotros. Es difícil a veces ese caminar, por supuesto que sí. Pero también a veces, hermano, es tan difícil ver a algunos creyentes que caminan por este mundo como pidiendo sus derechos, exigiendo sus derechos, olvidándose de quién es el que está en control de todo. ¿Quién es? Quisiera, ya para ir terminando, proponerles algunas preguntas como para nuestra reflexión. ¿Le traen a usted consuelo y seguridad estos versos? A la iglesia que sufre hoy, ¿le trae consuelo, le trae esperanza estos versos? Bueno, usted tendrá que responder a todo ello. Los creyentes de este lado del mundo han perdido la comprensión de lo que se expresa aquí porque no han tenido que soportar quizás la aflicción. De este lado pareciera, e insisto eso, resalto eso, pareciera, ¿no? Como que es otro evangelio, ¿cierto? De este lado como que se predica otro evangelio, el evangelio de la comodidad, de la tranquilidad, el evangelio de que todo va a estar bien, el evangelio de que nosotros como creyentes somos llamados a todo eso que ustedes ya saben. ¿Creen ustedes que ha causado esto que algunos creyentes de este lado del mundo vean que el Apocalipsis se aplica solo a los tiempos inmediatamente anteriores al regreso de Cristo, cuando creen que los cristianos experimentarán persecución? Eso no es para nosotros, no, esto no tiene que ver, no. Pobres cristianos a los que les toque antes de que venga Cristo, pobres esos, ellos sí les va a tocar duro. Todo eso es una percepción como extraña, ¿no? Como rara. Algunos a veces no les gusta, algunos creyentes no les gusta que nosotros hablemos de los padecimientos, del sufrimiento, de la persecución, de la escasez. No. No, usted no ha entendido el evangelio. No, ustedes no han entendido claramente de qué se trata el evangelio. Y nos dan su versión de un evangelio que en realidad está alejado del evangelio de la Escritura, de lo que dice la Escritura. Debemos estar preparados para ello. Debemos de dejar más bien de pedir tantos derechos y creernos
y más bien entender que este mundo va a ser hostil contra nosotros. Ya hemos hablado de eso todos estos jueves anteriores. Y el Evangelio va a ser rechazado por aquellos que adoran a la bestia. Ahora, esto también debería traernos una esperanza entonces para la evangelización. Porque noten, nosotros sabemos a quién se debe adorar, ¿verdad? Nosotros entendemos y creemos que nosotros somos adoradores del Dios verdadero, del único Señor. Pero vemos corrientes y corrientes y ríos de personas adorando a la bestia. Y casi que no nos despertamos y no hacemos nada. El creyente con su mente clara entonces debería preocuparse por entregar el Evangelio, por predicar con la esperanza que muchos aquellos que nos escuchen de todo ese río que están adorando a la bestia, crean al Evangelio y se vuelvan a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso una gran parte de nuestro esfuerzo debe estar enfocado hacia predicar el Evangelio, predicar la palabra. En estos estudios lleva una intención mucho más allá de, ya estamos entendiendo Apocalipsis, ya estamos entendiendo algo, ya como que se está organizando un poquito la mente. Más allá de decir, bueno, vamos a alimentarnos y vamos a engordar doctrinalmente. No, tiene que llevar ese sentido de carga en nuestro corazón por aquellos que no conocen del Señor, por aquellos que no adoran al Señor y que adoran más bien a la bestia. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que su palabra pueda traer esperanza. No sé, quizás hay algún hermano que esté afrontando hoy dificultades, problemas por su fe. Algunos tengan que ser rechazados por su fe. Hay esperanza para todos nosotros. ¿Es segura nuestra salvación? Amén. O sea que nosotros somos de los que creemos que salvos siempre salvos. Sí. Se da cuenta que esa respuesta va muchísimo más larga y muchísimo más lejana de lo que nosotros creemos, simplemente un sí o un no. ¿Y por qué creen eso? Por la obra perfecta del Cordero inmolado, por la gran promesa que nosotros tenemos en Él, que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida y que el Señor no tiene borrador. Qué gran esperanza, y sobre esa esperanza caminamos, marchamos hacia el Señor, ¿verdad? Bueno, oremos, mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, esta noche. Y a veces tenemos que tratar algunas cosas difíciles y algunas cosas que quizás a nosotros no nos gustan. Hablar del sufrimiento, pues para nosotros no es tan placentero, tú lo sabes. Hablar de la persecución por causa de Cristo, a nosotros a veces no nos sienta tan bien. Sin embargo, lo que encontramos en tu palabra, sin embargo, aunque todo esto es difícil y aunque todas esas promesas son un poco complicadas y a veces tienden a arrugar quizás nuestro corazón, pues tenemos alrededor una cantidad de promesas que fortalecen nuestra esperanza, que fortalecen nuestra fe, Señor. Gracias tenemos que darte a ti por habernos alcanzado en salvación. Gracias por habernos traído al arrepentimiento, a la fe. Gracias, Señor, porque hoy ante todas estas verdades nosotros podemos decir, wow, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No hay oportunidad que nosotros podamos perder nuestra salvación, no hay oportunidad que nosotros podamos perdernos, porque la salvación no está en nuestras manos, porque la salvación es del Señor, porque sus promesas son seguras, porque su decreto es seguro, porque su plan se cumplirá y se llevará a cabo, como tú lo has dicho. Y qué gran esperanza y qué gran gozo encontramos en todas estas palabras. Mi Señor, ayúdanos en nuestro caminar. Ayúdanos en nuestro andar.
No sé si quizás ya hay hermanos que tengan que afrontar algunas situaciones difíciles en el trabajo, en el hogar, en la universidad, en el colegio, con sus propias familias por causa del Evangelio. Que todo esto que nos recordamos hoy pueda traer esperanza y fortaleza a nuestro corazón. Te lo rogamos así, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por siempre estar ahí tan juiciosos y tan prestos. Esperamos que el estudio esté siendo de mucho aliento para todos nosotros. Nos vemos el día domingo, 7:30 y 9 de la mañana. Esperamos que usted aparte su tiempo, esté con nosotros este mes, por ser el mes de octubre. Vamos a estar tocando un tema muy especial. Vamos a hacer un pare con el libro de Malaquías y vamos a estar estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Si usted aún no ha visto la enseñanza del día domingo, le invito a que vaya al canal. Un pastor invitado estuvo acompañándonos, el pastor Martín Contreras. Muy buena enseñanza para la apertura de este tema de la doctrina del Espíritu Santo. Así que si no ha ido, si no lo ha escuchado, le invito a que vaya. Será muy edificado, se lo aseguro. Y este domingo, si el Señor lo permite, entonces tendremos uno de nuestros predicadores de nuestra iglesia también. Así que les esperamos el domingo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche y esperamos y confiamos en el Señor poder vernos. Un abrazo, chao.